La guerra de Ucrania ha entrado en un punto de agotamiento estructural. Las cifras de bajas rusas publicadas por los servicios de inteligencia británicos en este mes de octubre confirman que el conflicto se ha estabilizado en una fase de desgaste sostenido, sin grandes avances ni posibilidad de victoria absoluta para ninguno de los dos bandos. Según Londres, las fuerzas rusas sufrieron en septiembre una media de 950 bajas diarias, en un aumento moderado respecto al mes de agosto anterior, aunque entre las cifras más bajas desde la primavera de 2024, indudablemente. En los primeros días de octubre, la media habría superado el millar de bajas por jornada. A pesar de los matices, el dato es importante y es digno de reseñar porque la maquinaria de guerra rusa sigue funcionando a plena capacidad, pero sin margen real de reposición equivalente. Estas estimaciones, difundidas por el Ministerio de Defensa británico a través de sus canales públicos y, por lo tanto, con todas las prevenciones que hay que tener a la hora de coger unos datos interesados, muestran que en este momento estas cifras deben analizarse con cautela porque no proceden de fuentes rusas que no publican ni un solo dato desde el inicio del conflicto y probablemente estén infladas o interpretadas desde la óptica política de Londres sin ninguna duda. Pero incluso descontando el margen de exageración, la tendencia es evidente. Rusia mantiene un ritmo operativo alto en casi todo el frente, a costa de pérdidas diarias elevadas que reflejan tanto su determinación como la rigidez de su estrategia. El Estado Mayor ucraniano, que también publica sus propios balances con la fiabilidad que tenemos que suponer, sitúa las pérdidas totales rusas en 1,1 millón de bajas acumuladas desde febrero de 2022. Pero no existen verificaciones independientes, aunque los analistas occidentales coinciden en que, entre muertos y heridos graves, las cifras superan con creces las de cualquier guerra europea desde 1945. Esa magnitud convierte el conflicto en un fenómeno de erosión prolongada más que en una confrontación clásica. La guerra se ha convertido en un proceso de desgaste humano, económico y político que ambas partes parecen incapaces de detener sin poner en riesgo su propia estabilidad interna. El modelo operativo ruso, que le da prioridad, en teoría, a la masa sobre la maniobra, según dicen desde Occidente, pero que en realidad probablemente en este momento le esté dando más valor a la acumulación de fuego y al ataque puntual que al uso de la masa, explica parte de este fenómeno. Moscú mantiene la iniciativa mediante ataques continuos de artillería y asaltos locales en el Donbass, Zaporilla y Kharkov, y esta presión obliga a Ucrania a mantener desplegadas sus reservas de forma permanente, dificultando cualquier posibilidad de contraataque estratégico o de ofensiva estratégica. Sin embargo, el método ruso sacrifica muchas veces capital humano en proporciones que, según dicen en Occidente, no le van a resultar sostenibles a largo plazo. Por el contrario, no dicen nada. Y el propio Instituto para el Estudio de la Guerra, de la señora Victoria Nuland, que es quien está detrás, reconoce que Rusia está avanzando a costa de la capacidad de rotación y que buena parte de sus unidades operan por debajo del 60% de su plantilla original, cosa que tampoco tendría nada de extraño a estas alturas del conflicto. Del lado ucraniano, la situación no es mejor. Los informes de la OTAN y de la Unión Europea reconocen que el ejército de Kiev también ha sufrido pérdidas superiores a los 500.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros desde el inicio de la guerra. Piensen ustedes que son los informes de la OTAN, con lo cual minimizan la cifra real. Por lo tanto, entre lo que han exagerado por parte de los rusos y lo que minimizan por parte de los ucranianos, las cifras deben ser muy semejantes en uno y otro bando. Pero la diferencia radica en la composición del ejército. Ucrania depende del reclutamiento civil y de un apoyo tecnológico occidental que le permite, en teoría, compensar parcialmente su inferioridad numérica, según dicen en Occidente. Y también dicen que Rusia dispone de reservas humanas mucho más amplias, pero mal entrenadas, y de una industria bélica que, aunque ha resistido las sanciones, muestra fatiga. Pues afortunadamente para ellos muestra fatiga, porque fatigada y todo, produce 4 veces más munición en el mismo periodo de tiempo que toda la OTAN al completo. Así que, desde la perspectiva geopolítica, lo que reflejan estas cifras es la intensidad del combate, cierto, pero también
el colapso de la estrategia inicial de ambos bloques. Rusia no ha logrado imponer una paz dictada ni consolidar un control territorial estable sobre toda la zona reclamada al inicio del conflicto. Occidente tampoco ha conseguido quebrar la economía rusa, forzar la retirada militar ni desestabilizar el sistema político ruso. El resultado es una guerra congelada de alta intensidad con un gran volumen de desgaste en un escenario que se asemeja más a aquellas trincheras prolongadas de la guerra del 14 de la Primera Guerra Mundial más que a las campañas móviles de la Segunda Guerra Mundial. Cada lado sigue combatiendo más por una cuestión de política, por razones políticas, más que por objetivos militares concretos que no parecen traducirse en un desequilibrio estratégico definitivo ni en un sentido ni en otro. La inteligencia británica interpreta el aumento de bajas rusas como el síntoma de debilidad de la posición rusa, pero también podría leerse al revés, como signo de resistencia. Moscú continúa atacando en múltiples frentes y conserva capacidad para reemplazar sus pérdidas mediante nuevos contingentes. Desde 2023, el ejército ruso ha reclutado más de 400.000 hombres, según el propio Ministerio de Defensa ruso, y muchos de ellos proceden de regiones periféricas o de antiguas repúblicas soviéticas, lo que reduce el impacto en las grandes ciudades del occidente ruso. Esa estrategia permite al régimen ruso mantener la guerra sin una movilización general, pero a costa también de una creciente desigualdad territorial. El peso del conflicto recae sobre las zonas más alejadas y más pobres del país. En el plano táctico, el ejército ruso ha mejorado en mucho su adaptación al combate moderno. Ha incrementado el uso de drones kamikaze, ha adoptado tácticas de dispersión de artillería, ha multiplicado los sistemas de defensa aérea de corto alcance y, a la vez, Ucrania ha desarrollado una red de drones de reconocimiento y ataque que equilibra parcialmente la superioridad rusa. La guerra de 2025 es, en realidad, una guerra tecnológica de saturación. Miles de drones de ambos bandos sobrevuelan el frente cada día, mientras la artillería actúa como principal instrumento de control territorial. Y en este contexto, las bajas no son solo la consecuencia de las ofensivas, también lo son de la naturaleza industrial del conflicto que recuerda a los que tuvieron lugar durante el siglo XX en su primera mitad. El coste humano tiene un impacto político directo. En Rusia, el Kremlin mantiene el control narrativo gracias al control que tiene de la prensa y al monopolio informativo. No hay cifras oficiales, los funerales públicos no tienen repercusión ni se amplifican, ni tampoco existen debates parlamentarios sobre las pérdidas en el frente. Pero la guerra ya ha penetrado en la sociedad rusa. En las regiones rurales, el número de hombres jóvenes muertos o mutilados es visible y empieza a generar un malestar latente. Las compensaciones económicas sirven de amortiguador, pero no sustituyen las pérdidas humanas, y el sacrificio colectivo se presenta como un deber patriótico frente a un occidente agresor, pero el cansancio social, después de 3 años y medio de guerra, crece. Y en Ucrania, la situación emocional es igual de tensa. La guerra ha unificado el país, pero al precio de una movilización constante que ha agotado la base civil. Los reclutas más recientes tienen más de 40 años y muchos carecen de entrenamiento básico de cualquier tipo adecuado al campo de batalla. El gobierno de Zelensky también enfrenta críticas internas por el reclutamiento forzoso y por la gestión de los recursos militares, sin contar la cuestión de la corrupción. Y la fatiga social empieza también a ser un factor determinante de lo que está ocurriendo en el interior de Ucrania. El aumento de bajas en el ejército ruso no implica una derrota inmediata, sí una limitación estructural y un motivo de propaganda para Occidente. Cada soldado muerto o herido pues es una fractura en la capacidad operativa y una herida en la sociedad rusa. Las unidades de élite que lideraban la ofensiva de 2022, Wagner, los regimientos mecanizados de la Guardia y demás, en gran medida han sido diezmadas, y el Kremlin ha sustituido la calidad de estas unidades por la cantidad, y esa decisión define la evolución de la guerra. Moscú controla una parte importante del territorio ucraniano, pero no tiene fuerza para convertir esa ocupación
en un desequilibrio estratégico definitivo en el campo de batalla que obligue a Ucrania a sentarse en la mesa de paz y firmar una rendición. Desde el punto de vista económico, la guerra prolongada ha transformado también el equilibrio interno ruso. El gasto militar representa ya más del 6% del Producto Interior Bruto, según cálculos del Carnegie Moscow Center, y la economía rusa se ha reconvertido en una economía de guerra parcialmente autosuficiente, pero dependiente de China para componentes tecnológicos y exportaciones, y también de Irán en otros recursos, y el precio de esa resistencia es alto. Inflación contenida artificialmente, fuga de capital humano y un presupuesto estatal que le da prioridad a la defensa sobre la inversión civil, con las consecuencias que ello tendrá en el largo plazo. El frente occidental, por lo tanto, no es inmune a este desgaste. Europa sufre las consecuencias del bloqueo energético, del aumento del gasto militar y del estancamiento industrial. Y a pesar del del discurso triunfalista de Bruselas, el apoyo a Ucrania se debilita. En países como Alemania, Francia o Italia, el cansancio social se traduce en divisiones políticas y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca añade incertidumbre. Estados Unidos mantiene la ayuda a Kiev, previo pago de su importe por cuenta de los europeos, pero con un discurso cada vez más condicionado por intereses internos ante la división de la Cámara y la cercanía de las elecciones de medio mandato. En este contexto, los datos sobre las bajas rusas no hay que leerlos en términos morales, sino estratégicos. Demuestran que la guerra se ha convertido en un mecanismo autónomo que ninguna de las partes puede detener sin perder legitimidad. Rusia sigue avanzando lentamente, Ucrania resiste también lentamente y Europa observa cómo el conflicto redefine su arquitectura de seguridad sin ofrecerle un horizonte de paz ni un alivio económico. El número de muertos es solo una variable visible de un proceso más profundo, suponiendo que supiéramos de verdad cuál es el número. Esta variable visible es la transformación del orden europeo previo a la guerra. Cada día que pasa, la guerra deja de ser un enfrentamiento entre dos países para consolidarse como una guerra civil continental. Ucrania combate por su supervivencia, Rusia por su seguridad y hegemonía regional, y Occidente combate por su, sencillamente, credibilidad, si le queda algo. Y en medio el coste humano se convierte en un dato estadístico incapaz de alterar el curso político del conflicto. El informe británico, que hay que acoger con todas las cautelas, obviamente, confirma en definitiva que el frente no está congelado, pero sí anclado en una dinámica autodestructiva. Rusia puede seguir perdiendo 1.000 hombres al día durante todavía muchos meses y Ucrania puede resistir mientras reciba suministros, lo cual no depende de su voluntad. Pero ninguno de los dos va a poder imponerse completamente en el actual estado de cosas. La guerra ha dejado de ser una herramienta de victoria definitiva y estratégica para convertirse en un sistema de desgaste dentro de un túnel al que nadie ve la luz al final. En este punto, la única certeza es que las cifras de muertos seguirán creciendo mientras las potencias implicadas mantengan el conflicto como instrumento de equilibrio. El problema ya no es quién gana o quién pierde, sino cuánto más puede perder Europa antes de reconocer que está atrapada en su propia guerra prolongada.